Para realizar cambios a la actual Constitución, el gobierno propone un Congreso Constituyente junto a un plebiscito ratificatorio, descartando así la Asamblea Constituyente. Parte de la oposición destacó la alternativa, sin embargo, afirman que la respuesta es tardía. Profundizamos este tema junto a María Cristina Escudero, académica de Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, María Cristina? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, preguntarle sobre lo que ha ocurrido los últimos días, también con esta propuesta del gobierno sobre este Congreso Constituyente con un plebiscito ratificatorio. ¿Es esa la vía, ese es el método para llegar a esta nueva asamblea, a esta nueva Constitución? A ver, hay muchas alternativas para llegar a una nueva Constitución y la verdad es que tanto el mecanismo como la Constitución en sí misma es un acuerdo social y político que tiene que darse. ¿Ya? Sin ese acuerdo difícilmente se va a validar el mecanismo y sin validar el mecanismo no se va a validar el resultado de una nueva Constitución. Por lo tanto, aquí hay que partir, para muchos dicen que primero hay que hablar de los contenidos después del mecanismo, pero sin ponernos de acuerdo en el mecanismo va a ser muy difícil de avanzar. Para usted primero es el mecanismo. ¿Y después el contenido? Lo que pasa es que en el gobierno pasado ya se avanzó en contenidos, ¿verdad? Y siempre el problema fue el mecanismo. Y como no había un mecanismo y no había un acuerdo con respecto a cómo íbamos a tomar las decisiones, nunca se pudo avanzar en los contenidos finalmente. Entonces, creo que el mecanismo en este minuto es clave. Lo que ha sido muy criticado por parte de la oposición es que con un Congreso Constituyente esto se tomaría como a puertas cerradas, sería ratificado en un plebiscito ratificatorio, pero lo que ellos buscan finalmente es una asamblea constituyente donde todos los actores sociales estén participando sobre esta nueva Constitución. A ver, el procedimiento, ¿verdad?, que va a haber dentro del mecanismo, todavía no nos metamos en el mecanismo para que después los vayamos viendo uno a uno, pero el procedimiento interno de cómo se toman las decisiones también es muy importante. ¿Ya? Ese procedimiento tiene varias como hitos, ¿verdad? Uno es el quórum por el cual vas a tomar las decisiones, ¿verdad? Va a ser el quórum de reforma constitucional, de 2/3, 3/5, o vas a hacer por mayoría absoluta, calificada, por ejemplo, o un quórum que respeta las mayorías. ¿Vas a hacerlo a puerta cerrada o lo vas a hacer con audiencias públicas? Porque son distintos, ¿verdad? En la teoría, en ciencia política, algunos dicen que a puerta cerrada es más fácil que la gente ceda. Cuando las audiencias son públicas, las posiciones son más rígidas porque no se atreven a desdecirse de algo que habían dicho antes. Y por otro lado, también las audiencias, pero en beneficio de la audiencia pública es que hay más fiscalización ciudadana de las cosas que están pasando, etc. No, son cosas que no son buenas o malas en sí mismas, sino que tienen pros y contras y hay que discutirlo y ver cuál va a ser el acuerdo final. ¿Ya? Entonces tenemos quórum, tenemos si van a ser pública o privada, si va a haber comisiones y plenarias, ¿verdad? Si los quórums van a ser iguales en estas dos instancias, si va a haber dos cámaras, va a haber una cámara para decidir. Entonces el procedimiento no es menor, ¿verdad? Si nos quedáramos con el Congreso actual, tendríamos que seguir el procedimiento de una reforma constitucional, ¿verdad? Y eso vemos que son de quórum alto y complejo. La quiero interrumpir un segundo. Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Estábamos hablando, María Cristina, respecto a la forma, también a los métodos. También existen distintas alternativas. Se habla del Congreso Constituyente, se habla de la Convención Constituyente y también de esta Asamblea Constituyente. Hay diferencias entre cada una de ellas. ¿Si los puede explicar también para que a la gente también le quede clara cada una de ellas? Hay diferencias, pero a lo mejor no las que la gente imagina, ¿ya? La principal diferencia entre una asamblea constituyente y un congreso constituyente es que la asamblea constituyente está abocada solo a la constitución, ¿ya? Y en una democracia esto es importante, porque por ejemplo ahora el ministro anunciaba que va a haber que hacer una agenda con las pymes y el país tiene que seguir funcionando. Si uno ocupa el Congreso para estar haciendo la Constitución, ¿verdad?, toda la otra agenda de gobierno queda en segundo plano. No nos quedamos con un organismo que pueda ser de contraparte en eso. Entonces, por otro lado, se mezclan las tomas de decisiones, una decisión que tiene que ser de largo plazo, ¿verdad?, mirando el bien del país en el largo plazo, y decisiones que son de política cotidiana se mezclan en un mismo lugar. Por lo tanto, ahí hay algo que decidir en respecto de si lo hacemos en una sede aparte o en una sede donde se mezclan ambas cosas, ¿verdad? En este caso, por la premura, debiera ser entonces una asamblea constituyente.
Pueden ser alternativas mixtas también en el Congreso la Convención Constituyente, ¿verdad? Si me preguntas a mí, mi posición personal, me gustaría separar las funciones de cada una de las cosas, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, los mecanismos, un Congreso Constituyente puede ser tan poco representativo como una Asamblea Constituyente, ¿ya? O tan poco participativo como una Asamblea Constituyente. Porque uno puede ocupar un sistema electoral para una asamblea constituyente muy restrictivo, ¿verdad? Acordémonos del binominal, por ejemplo, que dejaba fuera a las minorías, ¿verdad? Entonces va a depender de con qué sistema electoral vas a elegir a las personas que van a participar en una asamblea constituyente o en un congreso o en una convención constituyente. En este sentido, ¿a quién hay que sumar para poder hacer esta nueva Carta Magna? ¿A qué actores sociales tienen que estar presentes sí o sí? A ver, yo creo que no se deben designar a los actores sociales, ¿verdad? Esto tiene que ir a las urnas, la gente tiene que decidir cuáles van a ser sus representantes en la instancia que se decida que va a tomar la decisión de una nueva constitución. En este momento tenemos una crisis de representación importante que no solamente es a nivel político, también a nivel social, porque las organizaciones sociales muestran liderazgos, pero no son liderazgos universales, que uno pudiera decir, este es la persona que sí o sí de las organizaciones, la única persona de las organizaciones sociales que tiene voz para negociar, ¿verdad? Entonces, es importante los procesos electorales para ir decantando las distintas posiciones que hay, tanto sociales como políticas. En ese sentido, ¿es necesario el regreso del voto obligatorio? Bueno, el voto, Teniendo en cuenta además que en las últimas elecciones ha habido muy poca gente que ha ido a votar. Creo que es importante avanzar en esa dirección. En su momento, la posición del voto obligatorio fue minoría, ¿verdad? La academia estaba en ciencia, los cientistas políticos estábamos de acuerdo en que tenía que ser obligatorio y perdimos todas las instancias en que esto se discutió, ¿ya? Es cierto que hay países con voto voluntario que han avanzado y que sirven y que funcionan, pero tienen un nivel de abstención bajo. Nosotros tenemos un nivel de abstención muy alto y para revitalizar la democracia necesitamos que la gente participe. Con esta nueva constitución que se está pidiendo, ¿se podrían disminuir estas desigualdades sociales que existen en nuestro país? A ver, la Constitución lo que hace es permitir y limitar, ¿ya? Crea el poder, después habilita para que pasen cosas y limita para que no pasen otras, ¿ya? Y en estas habilitaciones, ¿verdad?, podemos tener más facilidades de discutir ciertos roles del Estado que en este minuto no podemos discutir. Por ejemplo, tenemos un Estado subsidiario muy fuerte. Queremos mantener ese Estado subsidiario tan fuerte, queremos posibilitar que haya un Estado que pueda asumir otros roles, un rol social, por ejemplo. Creo que ahí hay una discusión interesante que se tiene que dar con respecto a lo que va a ser una nueva Constitución. ¿Es necesario que se tome la decisión rápido respecto al método, teniendo en cuenta que las demandas sociales, la gente lo ha manifestado, son urgentes, llegan ya 26 días de este estallido social, han estado manifestándose obviamente intensamente para que esto suceda lo antes posible? Pero, por ejemplo, la PNUD en otros países han demorado aproximadamente 16 meses en redactar una nueva constitución. Creo que tiene que haber caminos paralelos. Algunas cosas las resuelve la Constitución, ¿verdad? Otras cosas, como el tema de las pymes, las resuelven políticas de gobierno. Lo que pasa es que el camino constituyente parece ser un diálogo en el cual tenemos cifradas esperanzas que la ciudadanía se va a involucrar y va a bajar un poco las tensiones para que los otros caminos paralelos también empiecen a funcionar. Le pregunto por qué el gobierno está esperando también los resultados de estos cabildos que van a realizar la Asociación Chilena de Municipalidades, que va a ser el 7 y 8 de diciembre. Queda aproximadamente 20 días para eso, para comenzar también a yo tengo entendido que esa es una consulta, no es un cabildo. No son cabildos, es una consulta ciudadana, que son cosas distintas, ¿verdad? Los cabildos son las reuniones deliberativas que hace la ciudadanía y la consulta ciudadana es algo rápido, ¿verdad? Es algo que no tiene mucha profundidad, ¿verdad? Que puede establecer prioridades quizá, pero las prioridades van a ser del estilo yo voy a poner educación y salud, pero yo
sabemos que educación y salud son prioridades para la gente. Lo que necesitamos es discutir qué tipo de salud, qué tipo de sistema de salud, qué tipo de sistema educacional. Eso es más difícil de consultar en un plebiscito o consulta. Claro, escuchamos también al presidente de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, respecto a lo que ocurre también, que dice que hay falta de diálogo de parte de la clase política para llegar a estos acuerdos, para también realizar un congreso constituyente, una nueva constitución o el método que finalmente se decida hacerlo. Bueno, yo tengo esperanza de que estén dialogando en este minuto. Lo que pasa es que hasta hace un día, 2 días, la posibilidad de una nueva constitución no estaba en la mesa. Entonces, el mecanismo, por lo tanto, tampoco se había debatido y solamente teníamos estas referencias de asambleas constituyentes, congreso constituyente, convenciones, pero no se había profundizado en el tema. Creo que el test de la blancura de la clase política es ahora, que se pongan de acuerdo efectivamente en qué mecanismos pueden ofrecerle a la ciudadanía. Muchas gracias, María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, por venir acá a la mañana informativa a conversar este tema, obviamente muy importante para la ciudadanía. No, muchas gracias. Que esté muy bien.